Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 9. El título de este sermón es Colaboradores en la obra de Dios. Colaboradores en la obra de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, como está escrito, Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios y edificio de Dios. Amén. Recientemente, hermanos, pudimos ver cómo la inmadurez de una iglesia se vuelve un gran estorbo para hacer la obra de Dios. Y precisamente los corintios mostraban inmadurez al hacer facciones dentro de la iglesia y alinearse en torno a sus predicadores preferidos y decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Cristo. Pero la iglesia en realidad estaba dividida. Entonces hay un problema acá en esta iglesia y es que existen divisiones. Y ellos estaban mostrando inmadurez, como vimos anteriormente, porque no estaban comprendiendo las cosas espirituales. Es decir, que estaban actuando no bajo el interés de que la palabra de Dios fuera expuesta, de que el reino de Dios creciera, de que la iglesia pudiera madurar. No les interesaba eso. Simplemente estaban con su vista fijada en sus propios intereses. Ahora el apóstol Pablo va a desarrollar argumentos sencillos, pero a la vez muy significativos, para que los corintios abandonen esas prácticas, que eran prácticas divisivas, y quiere llevar a su audiencia a que coloquen la mirada en lo que verdaderamente es importante, y es Dios. No hay crecimiento en la obra de Dios si no desarrollamos una madurez que nos permita ver la necesidad y obrar según nuestro rol como colaboradores del reino de Dios. Esta sección lo que hace es confirmar todo lo que ya hemos dicho antes. Y aunque la salvación es monergista, es decir, la salvación es obra exclusiva de Dios, vemos aquí, hermanos, que el proceso de crecimiento es sinergista. Necesitamos de los medios de gracia para crecer, pero también necesitamos ser diligentes en la búsqueda de ese crecimiento. Pablo dice que él sembró y Apolos regó. Pero ¿qué sucede? Que sin la intervención divina, nada de esto puede ser efectivo. Así que es necesario que el más importante actúe. Y ese elemento más importante que actúa es Dios. Dios es el más importante. La debilidad del creyente aquí queda de manifiesto cuando actúa como estaban actuando los creyentes. Y quiero hacer acá una nota aclaratoria. Lo que vamos a ver ahora es en el contexto de la iglesia local. Lo que vamos a ver ahora es en el contexto de la iglesia local. Por lo tanto, lo que yo voy a hablar, y estamos hablando de la predilección que tenían los corintios en torno a el expositor que más querían. Eso es en el contexto de la iglesia local.
Y aunque nosotros, hermanos, no tenemos más pastores en esta iglesia actualmente, que nosotros creemos en la pluralidad pastoral, el Señor no nos ha dado todavía otro pastor, y aunque tal vez este sermón no va a poder ser aplicado exactamente en la misma forma que los corintios, sí vamos a poder realizar distintas aplicaciones para el beneficio de nuestras almas y la obra de Dios. Así que quería hacer esta aclaración antes de continuar, porque, por ejemplo, cuando yo hable del desprecio hacia un ministro para dar preferencia a otro, es en el contexto de la iglesia local, cuando existen más pastores. Entonces, es en ese contexto, pero aunque no tengamos más pastores, es la palabra de Dios y al mismo tiempo nos ayuda a prepararnos para cuando ya existan más pastores y otros predicadores. Usted obviamente puede ser que tenga algún predicador preferido. Y por ahí estábamos hablando, antes de iniciar el culto, algunos predicadores que usted tiene preferidos. Y eso está bien. Entonces, cuando hablemos de esto, no estoy diciendo de que usted no debe de tener algún predicador predilecto. Ahora, ¿cuándo hay problema? Cuando usted desprecia, por ejemplo, a su pastor local para dar preeminencia a un hombre en vez de a Dios. Dios tiene que tener la preeminencia. Así que quiero introducir esta nota aclaratoria porque lo vamos a abordar en el contexto original, como fue abordado inicialmente el texto, en el contexto de la iglesia local. Dicho esto, entonces puedo continuar. La debilidad y la inmadurez de los corintios quedó de manifiesto cuando ellos despreciaron a algunos ministros para dar preferencia a otros. Es innegable, hermanos, que usted se va a encariñar con un pastor, con un predicador, con algún hermano que enseña la palabra, que usted tiene tiempo de conocerlo, tal vez fue el hombre que Dios utilizó para que usted viniese al conocimiento de la verdad, y usted va a recordar con cariño a ese hombre, y usted va a recordar con cariño el esfuerzo que hizo por presentarle el evangelio, por involucrarse en su vida, y uno llega a sentir un especial aprecio por algún pastor o algún ministro. Sin embargo, debemos entender que hay cosas que no es correcto hacer. No es correcto hacer. Por ejemplo, usted no debe de exaltar a un ministro en detrimento de otro. No debe de hacerlo. Usted no debe de dar énfasis a los dones que tiene un ministro y menospreciar a otro. Obviamente estamos, repito, en el contexto de la iglesia local. Usted tampoco debe de hacer facciones o grupos o generar división en torno a su ministro preferido y promover a ese ministro en detrimento de otro. Usted no puede menospreciar la enseñanza de otro predicador solo porque usted ya tiene a su ministro preferido. Es incorrecto. Hay iglesias cuando existe una calendarización y toda la gente conoce la calendarización de los predicadores. Y dice, bueno, hoy va a predicar el que no me gusta, entonces hoy no voy a la iglesia. Eso es incorrecto. Eso es lo que muestra la inmadurez que tenían los corintios. Tampoco no deberíamos, hermanos, también nosotros enfrentar o comparar a un ministro contra otro. No es correcto. No debe de ser así. Eso muestra inmadurez. Todo esto que he mencionado manifiestan los síntomas de la inmadurez espiritual. Ahora, en esta nueva sección que estamos viendo, el apóstol va a mostrarnos otro antídoto, un antídoto contra las divisiones. Y es entender que los predicadores, los pastores y los siervos de Dios en una iglesia somos solo colaboradores de la obra de Dios. Es que el importante es Dios, no yo. Esta no es mi grey.
Usted tiene a un pastor, el pastor es Cristo. Usted tiene que seguirlo a Él. Él es su Rey, Él es su Salvador. No soy yo, no somos los pastores que el Señor levanta en esta iglesia. Nosotros solo somos colaboradores, nada más. Así que en estos versículos nosotros podemos identificar, hermanos, al menos 4 verdades que van a servir de encabezados para este sermón. Quiero anticiparlos por si usted los quiere anotar y seguir la línea de pensamiento. En primer lugar, vamos a ver la identidad de los ministros. El texto nos dice que somos los ministros servidores. Esa es la identidad, solo somos servidores. Ese es en primer lugar, y en segundo lugar vamos a ver que los ministros no son nada sin el poder de Dios. Los ministros no son nada sin el poder de Dios. En tercer lugar, veremos que todos los siervos de Dios son iguales ante el Señor. Y por último, vamos a ver la preeminencia de Dios en su obra. La preeminencia de Dios en su obra. Entonces, para entender mejor esto, empecemos con la identidad de los ministros. Y esta identidad, según el texto nos dice, todos los ministros del Señor, todos los pastores, solo somos servidores. Por eso no debe de exaltarse a ningún predicador en detrimento de otro o endiosarlo. Dice el versículo 5, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores. ¿Qué somos? Servidores, mediante los cuales han creído. Es decir, el Señor en su providencia divina ha decidido utilizar a hombres que predicamos el Evangelio para que otros crean y para que la iglesia pueda madurar. Dice, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Si usted se fija, ahí dice servidores y la palabra que se utiliza en el griego es la misma para diáconos, diáconoi, que es la misma palabra y significa servidor, alguien que sirve, alguien que atiende a las mesas. La realidad entonces, hermanos, de los siervos de Dios, y escuche esto, cuando yo diga los siervos de Dios, hablo de hombres fieles. Hablo de verdaderos ministros. No estoy hablando de falsos maestros, ni de falsos pastores. Ya vamos a hablar de eso porque es necesario. Pero la realidad de los siervos de Dios dista mucho de lo que algunos llegan a imaginar. Hoy en día existen pastores que creen que son dueños de la grey. Y llegan a imaginar que toda la iglesia está al servicio de ellos. Y no es así. Por eso la realidad de muchas iglesias dista mucho de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, es necesario aclarar algo. No debemos negar la honra y el sometimiento, el respeto que debe de dársele a cada ministro de Cristo, que eso será un tema para otra ocasión, pero al mismo tiempo, tanto la grey como los pastores no debemos propiciar el abuso en cuanto al trato que debe de concedérsele a los pastores. Por lo tanto, debemos de tener un equilibrio bíblico. Usted no debe de despreciar y deshonrar a su pastor, como tampoco usted lo debe colocar en una palestra casi que solo está Dios y luego está el pastor. No, porque somos solo servidores, porque justamente eso es lo que hicieron los corintios. Entonces dejaron de ver a Cristo, dejaron de ver la obra de Dios y se enfocaron en sus ministros. Y eso es un error. Por eso debemos entender que la identidad de los ministros de Cristo es de siervos. Pablo, cuando él se presenta en la carta, en la carta de los Romanos, en el primer capítulo, ahí dice, Pablo, siervo de Jesucristo.
Y siervo en el griego es doulos, que significa esclavo de Cristo. Pero ¿no se ha fijado que ahora la connotación de siervo como que ha cambiado? Cuando le hablan, ¿qué tal, siervo? ¿Cómo está, siervo? Pase, siervo. Siéntese aquí, siervo. Aquí está el plato más grande, siervo. Aquí está la ofrenda, siervo. Pero ese siervo ya ahora es utilizado con otra connotación. Somos servidores a través de los cuales se predica el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos a los pecadores para que sean salvos y también predicamos a la iglesia para que la iglesia pueda crecer en madurez. Y mientras no entendamos eso, vamos a provocar un gran daño a la obra de Dios en vez de ayudar a la expansión de su reino. En vez de recoger, vamos a desparramar. En vez de estar en el lado correcto, trabajando para la expansión del reino, vamos a hacer una piedra de tropiezo. La excentricidad, los lujos, los excesos de algunos falsos pastores y falsos profetas que vemos hoy en día, han colocado una piedra de tropiezo justamente en la puerta a la entrada del reino de Dios. Dice Tito 1:7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Pero muchos hoy en día quieren entrar al ministerio pastoral para recibir el dinero de los diezmos, las ofrendas, para enriquecerse, para ganar mucho dinero. Y muchos han visto el ministerio como un negocio y por eso es que así mismo administran sus negocios. Porque los ven como negocios, no ven la obra de Dios. No se rigen por principios bíblicos, sino por principios administrativos. Porque ven a la iglesia como una empresa. Y quien sigue cuando se retira el pastor o se muere el pastor, ¿quién es el que sigue? El hijo. Hacen sus reinitos. Es que no son monarquías. Así que una persona que solo ama el dinero, una persona que ve el evangelio y ve el ministerio como fuente de ganancia deshonesta, mejor que no se meta al ministerio, que busque desarrollar un negocio. Pero la obra de Dios no es un negocio. Así que si alguien se mete al ministerio por dinero, tarde o temprano su pie va a resbalar. Spurgeon decía, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Estos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, ¿sabe por qué existen? Porque existen falsos creyentes. Hombres que necesitan el impulso y la aprobación de supuestos líderes para alcanzar sus metas terrenales, para alcanzar sus metas carnales. ¿Sabe por qué? Porque allí no les hablan de pecado, no les hablan de una verdadera santidad, no les hablan de la gloria de Cristo, no les hablan de doctrina sana, pura y bíblica. Así que sus disertaciones, sus enseñanzas y conferencias están cargadas de motivación, autoconfianza, metafísica, dinero y éxito. Y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué existen estos falsos maestros? Porque existen falsos creyentes y nos lo dice en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Entonces, ¿cómo es que los han levantado? Bueno, es como que todos los que los han levantado son iguales que ese falso que los dirige. No son distintos, son exactamente iguales. Pero tú le dices, sé sobrio en todas estas cosas. Sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, si vemos acá esto, dice, vendrá tiempo, quiere decir que no es algo que le tome por sorpresa a Dios.
Pero al mismo tiempo, aunque no le toma por sorpresa a Dios como la caída en el huerto, no es algo que exima al hombre de su responsabilidad. Dice que apartarán sus oídos de la verdad. Y eso es pecaminoso porque entonces promueven la mentira. ¿Qué culpa acompaña a las iglesias entonces que levantan estos falsos maestros? Porque a todos ellos los han endiosado. Por una parte creen el engaño de sus falsas enseñanzas y por otra, ellos mismos, de su propia voluntad, le dicen a Aarón, haznos un Dios que ande delante de nosotros. Así que los ministros, hermanos, verdaderos ministros de Dios, no debemos comportarnos de esa forma. No debemos crear imperios. La iglesia no es un negocio. La iglesia no le pertenece al ministro. La iglesia le pertenece a Cristo, que Él compró con su sangre. Por eso solo somos siervos. Y esta condición nunca va a cambiar. Un pastor siempre va a necesitar de los hermanos. Un pastor va a necesitar ser confrontado cuando se equivoca y recibir la reprensión. No es válido decir, no toquéis al ungido. No es válido decir, te voy a poner disciplina porque estás rebelándote. Eres un rebelde, no te sometes solo porque el pastor recibe reprensión de otros. No debe de ser así. Los ministros también somos, los pastores somos miembros de la iglesia. No es una categoría aparte. Sí tenemos una autoridad que ha sido dada por el Señor, pero esta debe de cumplirse también bíblicamente, dentro del estándar y parámetro bíblico. Es Cristo entonces el centro de la vida de la iglesia. Por eso no debemos levantarnos o exaltarnos a nosotros mismos, ni permitir que otros nos exalten y atraer a la gente hacia nosotros, sino llevarlos hacia Cristo. Es Cristo el centro de la vida de la iglesia. Es Cristo la base y el fundamento, y es hacia Cristo que debemos de dirigir a todas las personas que son puestas a nuestro cargo. Romanos 1:9 dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago menciones de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Dice, es a Dios a quien sirvo. Como cantábamos hoy, al Cristo vivo sirvo. Así que debemos reconocer el trabajo, hermanos, y el esfuerzo de nuestros pastores, honrar a nuestros pastores, obedecerles, porque ellos velan por nuestras almas, como nos lo dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Así que eso es algo que se debe cumplir. Pero al mismo tiempo, esto se debe de cumplir dentro de los parámetros bíblicos. Esta no es un cheque en blanco para que los pastores abusen de la iglesia. Porque muchos, para someter aún las conciencias de las ovejas, utilizan estos textos. Y dice que obedezcas a tu pastor. Sí, pero ¿en qué? En lo que la Biblia manda, no fuera de ella. Una cosa es honrar y obedecer al pastor, pero otra cosa es exaltarlo en lugar de Dios. Y ahí está el error de los corintios. Dios ha dado dones a los hombres que Él ha levantado para que sirvan en su grey. Y qué bueno que es así, porque esto quiere decir que la forma en la cual somos útiles en el reino de Dios no es algo que naturalmente esté en nosotros, sino que debemos entender que son dones que proceden de Dios. Dios, por su gracia, ha provisto
a hombres y les ha dado dones a los hombres para manifestar así la gracia de Dios a otros. Reconocemos entonces que Dios instruye a su iglesia, que Cristo, que es Dios, instruye a su iglesia a través de los pastores. Y es necesario que el pastor sea entonces fiel a la palabra de Dios, para que entonces sí sea Cristo y no él. Los dones para ministrar a otros proceden del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene gloriarnos a nosotros mismos? ¿Qué sentido tiene gloriarme porque yo tengo un conocimiento? ¿Qué sentido tiene gloriarme porque tengo una oratoria y puedo hablar en público? ¿Qué sentido tiene gloriarme? ¿Acaso debería un pastor gloriarse por eso? No. Dice Romanos 12:6, pero teniendo diferentes dones según la gracia, es por gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, de acuerdo a la fe, según la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay razón para yo gloriarme como pastor o como predicador. En Efesios 4:11 dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. El propósito de Dios dar dones a los hombres no es que el hombre se exalte o que el hombre se sobreponga sobre los demás, despreciando a los demás, sino que es con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto nos coloca en una perspectiva muy importante, hermanos, porque los dones no son para beneficio personal, sino para capacitar a los santos. Y esto quiere decir que la iglesia tiene la responsabilidad de crecer, de esforzarse y ser diligente en prepararse para la obra del ministerio, porque la obra del ministerio no la hace solo el pastor. El pastor desarrolla una labor. Por eso dice que somos colaboradores. Pero la obra del ministerio la hace la iglesia. La hace cada creyente. En segundo lugar, hermanos, los ministros no son nada sin el poder de Dios. Esta expresión, hermanos, puede ser mal interpretada. No es desprecio al ministro ni su ministerio de lo que estamos hablando, pero quiero dejar claro a lo que se refiere acá. Tanto Apolos y Pablo, que son los que se mencionan, dice, yo sembré, Apolos regó, y por eso menciono solo a Apolos y a Pablo, ellos eran reconocidos como grandes siervos de Dios. Sin duda eran grandes predicadores, grandes maestros, que habían trabajado en la edificación del cuerpo de Cristo. Y tanta era la admiración que los corintios sentían por ellos, que de pronto dejaron de ver a Cristo y se enfocaron en los hombres. Y su admiración había creado un gran problema en la iglesia. Ahora, es en ese sentido de que se dice que los siervos del Señor, los ministros, no son nada. Dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Mire lo que dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo. ¿Qué sería lo contrario a hacer algo? No ser nada. Y dice, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, yo hago esta pregunta, hermanos, y veamos en términos humanos, ¿verdad? ¿Puede gloriarse a alguien por iniciar una obra pero no terminarla? ¿Puede gloriarse el albañil que cavó la zanja para poner los cimientos y tiró el cimiento, pero luego le echa tierra y ya no construyó nada? ¿Hay gloria en eso? ¿Hay gloria en sembrar la semilla, en sembrar el maíz, pero que luego no haya ninguna planta de maíz?
¿Es causa de gloria sembrar esa semilla pero no recoger la cosecha? No. Y es al contrario, es motivo de vergüenza. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Es motivo de vergüenza. Esta semana veía una imagen de una persona que comenzó a pintar y no le alcanzó la pintura. Y con lo poquito que le quedaba de pintura colocó continuará. ¿Por qué? Porque para no dar vergüenza, he empezado algo pero lo voy a terminar. Porque cuando uno empieza algo y no lo termina es motivo de vergüenza. ¿Por qué menciono esto? Porque el que siembra, él puede sembrar, pero necesita que alguien riegue. Y el que riega hace su labor de regar. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Así que no hay motivo para gloriarnos si lo que hacemos es sembrar y regar, porque finalmente quien da el crecimiento es Dios. Y sin embargo, los corintios creían que había gloria en aquellos hombres, cuando realmente lo más importante es Dios, porque es Él quien da el crecimiento. Hermanos, no hay gloria en comenzar la carrera sin coronarla. No hay gloria. ¿Dónde está la gloria? En terminar la carrera, en coronar la carrera. Las recompensas siempre se entregan al final, no al comienzo. Hace unas semanas, en una carrera de atletismo, de correr, creo que era de marcha, una atleta española estaba a punto de llegar. Y de pronto ella tenía la bandera de su país y estaba celebrando que iba a llegar, creo que en tercer lugar. Pero cuando ella menos sintió, tenía una ucraniana que venía rebasándola. Y ella empezó a celebrar antes. De pronto ve a la ucraniana que la está rebasando. Y la ucraniana llegó antes. Y ganó el tercer lugar. ¿Dónde está la gloria ahí? Bueno, podría decir, al final llegó, sí, pero ella estaba celebrando antes. Pero la gloria es al terminar, al finalizar. Ahí está la gloria del atleta. Y obviamente llegar en este caso primero, segundo, tercer lugar. Por eso no hay gloria en simplemente comenzar algo, sino en terminarlo. Por eso el creyente no debe sobreexaltar y no debe exaltar de ninguna manera a sus pastores, a sus predicadores. Ahora aquí vemos que Pablo introduce una nota de balance en todo este embrollo que ha ocasionado el creyente inmaduro, ahí en Corinto. Y es que si Dios es el que da el crecimiento, entonces ni el que planta ni el que riega es salvo. Y esto no es desprecio. Esto es en el sentido de que los que sembramos y regamos no somos los que dan el crecimiento. Dios exhorta ahora a la iglesia a no despreciar a ningún ministro. Es decir, no vayamos a decir, no, ustedes no es nada. No ese es el sentido. No es despreciarlo, ni tampoco exaltarlo y que tome el lugar de Dios. Debemos de cuidar entonces nuestro corazón para no despreciar a ningún ministro genuino llamado por Dios. Y al mismo tiempo nos exhorta a no exaltar a ningún pastor por encima de la honra que ya Dios manda que se le dé. Por eso no tenemos como pastores y como predicadores razones válidas para gloriarnos. Simplemente somos como el martillo y el formón que da forma a la madera. Somos como la pala en las manos del albañil. Somos como la pluma en la mano del escribiente. Solo somos instrumentos, pero el que importa es Dios. A Él sea dada la gloria por siempre.
Por eso, hermano, respete, honre y ame al pastor. Ame al maestro, ame al ministro. Pero no caiga en despreciar finalmente al que lo llamó. Ámelo, pero no lo exalte. Hónrelo, pero no lo endiose. Tenga cuidado, guarde su corazón tanto del desprecio como de la idolatría. Porque muchos idolatran a sus predicadores preferidos. Muchos idolatran a sus pastores. Cuide su corazón. Porque nosotros tenemos a un Señor y a un dueño de nuestro corazón y es Cristo. Nosotros como predicadores y pastores no solo nos desempeñamos por el bien de nuestras almas y el bien de nuestras familias, sino que también tenemos la carga de todos aquellos que nos han sido confiados, pero que finalmente esas almas pertenecen al Señor y debemos cuidarlas. Así que el que siembra no es nada. El que riega no es nada. Pero el que da el crecimiento lo es todo. Y ese es nuestro Señor. Por consiguiente, hermanos, alabemos a Dios, exaltemos a Dios y sigamos a Cristo. Ningún ministro se merece que usted lo siga, porque somos llamados a seguir a Cristo, en quien está nuestra fe y confianza. Pero a los hombres no debemos seguirlos, porque yo no morí por usted. Cristo murió por usted. Y Cristo le compró a usted. Y es propiedad de Cristo. En 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Lastimosamente, hoy en día se está dando un fenómeno y dentro de las iglesias bautistas reformadas y algunas iglesias de sana doctrina, que han caído en esto. ¿Y en qué sentido? Confían tanto en su pastor que realmente ya no están confiando en Cristo. Y han dicho, bueno, yo soy de sana doctrina y yo creo esto porque el pastor me lo enseña. Pero cuando el pastor cambia, entonces ellos también cambian. ¿A quién están siguiendo? Al pastor. Usted se debe a Cristo. Si yo en algún momento llegara a negar la fe, usted tiene que seguir a Cristo. Si yo en algún momento apostatara o enseñara algo que no es correcto, usted tiene que seguir a Cristo, no a mí. La iglesia tendría que seguir un proceso disciplinario. Y si no me arrepiento, tendría que ser excomulgado. Pero eso nos demostraría entonces que usted está siguiendo a Cristo, no a los hombres. No siga a los hombres, siga a Cristo. Usted es de Cristo, no es de ningún ministro, no es de ningún pastor. En tercer lugar, hermanos, al mismo tiempo que se dice que no somos nada sin Dios, al mismo tiempo, en tercer lugar, todos los siervos de Dios son iguales ante el Señor. Versículo 8 dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Habiendo entendido entonces, hermanos, de que no tenemos razón alguna para alinearnos en favoritismo en torno a nuestro pastor preferido dentro de la iglesia local y anulando el llamado de otros dentro de la iglesia, porque tenemos un preferido. Ahora vamos a pasar a decir que aunque todos los siervos no somos nada sin el poder de Dios, que Él es el que da el crecimiento, al mismo tiempo todos los ministros, los verdaderos siervos de Cristo, todos somos iguales ante el Señor. Todos los ministros fieles son llamados por Cristo. Acuérdense que estamos hablando de los ministros fieles, no de falsos maestros.
de falsos pastores. Estamos hablando de ministros fieles. Entonces, todo ministro fiel fue llamado por Cristo. Todo ministro fiel posee el mismo cargo, ser pastor del rebaño del Señor. Todo ministro fiel es llamado al mismo trabajo, que es la obra de Dios. Y todo ministro fiel es responsable delante de Dios. Vemos entonces que queda excluido aquel pensamiento de que existen siervos de mayor valor en comparación a otros. A lo largo de la historia han existido, llamémosle así, grandes hombres de Dios que han hecho aportes inmensos a la obra de Dios, muy grandes, de los cuales a lo largo de la historia tenemos muchos que han hecho un gran aporte y que usted tendrá sus preferidos, tiene por ahí sus escritos, sus libros, sus sermones, y usted es grandemente bendecido por ellos. Sin embargo, eso simplemente lo que nos demuestra es a un Dios grande utilizando hombres pequeños, porque ninguno de estos hombres que pudiésemos llegar a admirar, Calvino, Lutero, de los puritanos, John Owen, varios que usted pueda conocer, Jonathan Edwards, más adelante, David Brainerd, hombres, o Spurgeon, hombres que fueron usados por Dios, pero ninguno de ellos nunca se promovió a sí mismo. Siempre su trabajo era llevarnos a Cristo. Son los hombres quienes hacen facciones. ¿Usted cree que estaría contento Calvino de que alguien se llamara calvinista? No. No es lo que muestran en lo que dejaron escrito, sino que fueron humildes. Así que vemos que queda excluido ese pensamiento de que existen siervos de mayor valor. Un pastor que está predicando allá en el llano, allá en la montaña, es de igual valor que estos grandes hombres que nosotros reconocemos, que han estado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el grande es Cristo, el grande es Dios mismo. El que riega necesita del que siembra, sino que va a regar. Y el que siembra necesita del que riega. Así que ambas acciones son esenciales y no son rivales. El que siembra no está en contra del que riega. Eso es lo que el apóstol les está diciendo. Si la iglesia los exalta como dioses o los pone uno contra otro, entonces la iglesia está en contra del reino de Dios. Y el que no es con el Señor no recoge, sino que desparrama. Dice Romanos 12:5, el apóstol Pablo: así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Cuando el cuerpo se vuelca contra sí mismo, y estoy hablando en el ámbito de las células, hay una anomalía. Cuando, por ejemplo, el cuerpo se autoataca y hay enfermedades autoinmunes donde algunas células se atacan a sí mismas, eso son anomalías, eso no es normal. Por eso el cuerpo no está contra sí mismo. Usted no, de pronto el puño empieza a golpearse el estómago. Eso no es normal, eso no sucede. Porque el cuerpo busca protegerse. Por lo tanto, hermanos, el que siembra no está en contra del que riega, ni el que riega está en contra del que siembra. Así que esas facciones, esas divisiones no tienen sentido en el cuerpo de Cristo. Porque el compromiso para con Dios implica la fidelidad de la iglesia y la fidelidad de los ministros. De manera que podamos entender que cada uno recibirá su recompensa, su paga o su salario. En otras palabras, llegará un momento en el que será evidente la recompensa. Y aunque esta sección puede representar al menos dos tipos de interpretación según el sentido que se tome, por ejemplo,
puede significar que según como sea lo que se ha hecho, así se recibirá, en mayor o en menor medida. O puede ser que todo obrero cristiano es fiel por naturaleza y al final va a recibir su recompensa, independientemente de la interpretación o cómo se aborde. Nosotros debemos de tener claro que cada pastor y ministro, y más que la recompensa, lo que está aquí dando a entender que es más importante es la responsabilidad de la labor que se le ha delegado a los pastores. Un ministro debe atender su rebaño, no el rebaño de otro pastor, su rebaño. Dios le ha dado a cada pastor la responsabilidad de cuidar su rebaño. Le ha dado dones específicos que debe de emplear en su iglesia local. Por eso no es correcto tratar de ser como otro pastor o intentar tener la iglesia que tiene otro pastor. No. A cada uno se le ha dado. Cada uno debe de trabajar. Y cada uno recibirá su recompensa. Ahora, el énfasis está en la responsabilidad de hacer, de actuar, de trabajar. Así que lo importante es ser fiel al Señor y su palabra. Debemos procurar trabajar por la iglesia donde el Señor nos ha puesto para que trabajemos. El pastor debe de cuidar de tener envidia por la grey que tiene otro pastor. No seremos juzgados por la cantidad de personas que hay en nuestra iglesia, pero sí seremos juzgados por nuestra fidelidad al llamado que Dios mismo nos ha dado. En 1 Pedro 4:11 dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirva, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado. Ese es el objetivo, que Dios sea glorificado. Y en último lugar, hermanos, debemos ver acá entonces que si todo lo anterior es así, quien tiene la preeminencia debe de ser Dios. Si hay algo que nos deja claro este texto, es que quien es imprescindible sobre todas las cosas y quien además tiene la preeminencia es nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo. Por eso termino con el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores. Ahí la palabra en griego es sunergos, de donde viene sinergia. Dice, somos colaboradores en la labor o en la labranza de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son imágenes que está dando Él a entender para que sea más fácil comprender el mensaje. En un cultivo se llega a trabajar. ¿El cultivo de quién es? De Dios. También utiliza la imagen de un edificio. ¿De quién es el edificio? De Dios. Entonces, ¿qué es el predicador? ¿Qué es el pastor? Es el agricultor que llega a sembrar. Es el agricultor que llega a regar. Es el agricultor que está observando que la plantita vaya creciendo. Es el que la abona. Pero también es el albañil que llega con la pala a trabajar, con la piocha. El que llega a poner el ladrillo. El que va y moja el ladrillo, el que hace la mezcla, ese es. Pero la obra es ¿de quién? De Dios. 5 veces dice Dios y una dice Señor. Entonces, si en estos versículos se dice 5 veces, Dios nos está diciendo que es evidente que quien está al frente de la obra es Dios. Él es el que ha diseñado, Él es el que sostiene la obra, Él es el que da los recursos, Él es el que da la fuerza, Él es el que da los dones. Por lo tanto, la obra le pertenece a Dios. Entonces, de Dios es la obra y de Dios son los colaboradores y de Dios es el edificio.
Por lo tanto, Él es la fuente del poder, Él es la fuente de los dones, Él es la fuente de las capacidades, de todo lo que hacemos en el reino de Dios. Él es quien se provee para su propia obra. Por eso, no exaltemos a los pastores y ministros de manera que quitemos la gloria a Dios. Porque si usted exalta a un pastor y a un ministro, le está quitando la gloria que solo le pertenece al Señor. En el Salmo 29:1 dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria de vida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. En el Salmo 115:1 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Así que la misión de los predicadores de la palabra es hacer la voluntad del que los ha enviado. En ese sentido, somos colaboradores de Dios. No en el sentido de que Dios necesite de nosotros. Dios no nos necesita, sino que somos servidores de la obra de Dios por la misma gracia. Es un privilegio. No debemos entonces gloriarnos por ser ministros del Señor. Él no necesita de nosotros, pero en su soberanía ha decidido utilizar a hombres débiles. Él ha decidido utilizar su creación para su propio propósito y soberanamente ha determinado que sus siervos obren para la gloria de Dios. En Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Pidan al Señor de la mies. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Y Dios levanta a hombres según Él quiere y los dota de dones para que puedan servir en su obra. Y concluyo con esto, hermanos. La iglesia es la labranza y el edificio de Dios. Tanto la obra es de Dios como los servidores que trabajan en su obra también son de Dios. Todo campo debe de ser trabajado por el agricultor para que pueda haber fruto. Si no hay labranza, no hay fruto. Si no se siembra y no se riega, entonces no habrá nada que cosechar. Todo edificio inicia con el fundamento. Para nosotros el fundamento es Cristo. Y ese fundamento ya está puesto. Por eso nosotros edificamos sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo, para hacer crecer este edificio. Estas imágenes nos llevan a pensar en una cosa. Ya sea que tomemos la imagen de una labranza, de un campo que se siembra, o tomemos la imagen del edificio, en ambos hay trabajo que hacer. En ambos implica esfuerzo. En ambas imágenes que el apóstol Pablo nos da, implica sacrificio, implica dolor. Duele la espalda estar trabajando, son trabajos pesados. Duele y cansa realizar el trabajo, pero la obra es de Dios. Y Él da la capacidad a sus siervos para que trabajen en las vidas de las personas que han sido puestas a su cargo. Si no trabajamos, no tendremos fruto. No habrá cosecha. Plantamos la semilla con la predicación. ¿Y sabe con qué la regamos? Con la predicación. La semilla es la palabra de Dios. Y el agua con que regamos la semilla es también la palabra de Dios. La labor es grande y la necesidad apremia. Y el ministerio lo hacemos los pastores junto a la iglesia. Por eso, hermanos, debemos de pedir a Dios que envíe obreros a su mies. Si usted no ora, usted está pecando, porque dice el Señor, rueguen al Señor de la mies. Y es mandatorio.
Si usted no ruega porque el Señor mande obreros a su mies, usted está transgrediendo el mandato del Señor. Por lo tanto, oremos y pidamos a Dios que nos ayude a trabajar de una forma fiel en su obra, aferrados a su palabra y empeñados en que si trabajamos, a su tiempo segaremos. Como dice Gálatas 6:9. Dios nos llama entonces, hermanos, a todos hoy a trabajar en su obra, entendiendo que es la obra de Dios, que somos sus obreros y que toda la gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Oremos.